más duro el final, tío. De aquí de donde... Espera, todavía no, Fiu, todavía no. No, voy a contar un poco la lepeta esta. El rey te jode, ya lo visteis que lleva más malo que Bin Laden, ¿eh? Metiendo caña. Pues de ahí cogieronlo y llevaronlo en muy malas condiciones, llevaronlo para ver a Pilatos. El señor era también muy famoso, ¿eh? Trataba con gente importante. El caso que donde Pilatos ármase la de coller. Ya ármase la de coller. Al mi fiu peguen y 40 latigazos. Luego, sí. Ay, recréalo. 40. Luego, cógenlo y para entretenerse más todavía, crucifíquenlo. Y todavía uno clava ahí una puya por ahí en plan para tocar ahí un poco las narices, se hacen cosquillas. Luego el otro, Judas, que estaba como una maniega, da ahí por ahorcarse. Porque no sé si vos acordáis del Esperres y tal, que al final caía con Esperres y tal. Bueno, el caso que acaba en plan culebrón drástico, dramático, reflejo. Seguimos igual, porque esto fue a la de Dios y seguimos igual. Entonces hoy aquí yo abogo por cambiar ahí el hilo conductor de la historia y acabar de fiesta todos en la Semana Negra, bailando. Con María Magdalena. Cuidado, ¡Ya resucité! Jesús, tú vente conmigo. Con la marrañuela, vente con la marrañuela. Yo no digo que sea mejor que ser crucificado, digo que yo es diferente. Te resucito, Jesús, te voy a resucitar yo. Y para despedirnos o para despedirme, decir, ¡No te vayas, mamá! sí, yo voy para la cueva, podéis visitarme cuando queráis. No me echéis limosna, que no me llega ni un duro a mí. Tiéndenme con el reuma ahí, ya os dije, llevo pidiendo que me lleven al Talasoponiente cada vez que vengo a Gijón, no hay manera. No te pone ni calefacción. Ahora, ya normal. Pedir un fuertísimo aplauso a esta gente que lleva meses ensayando esto, no como yo que he venido aquí así de coña. Y que son unos cracks, que lo han hecho por amor al arte, porque son unos frikis también, pero sobre todo porque son unos artistas y unos auténticos profesionales. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Covadonga! Muchas gracias por estar aquí, soportando nuestro culebrón. Y vamos con la última. Hubieras podido realizar
¿Os ha gustado, verdad? Gracias a todos por venir y por sacarnos fotos, por grabarnos. Ahora esperáis a la película. Con traje asturiano, ¿eh? Estáis peor que nosotros. Esto se hizo con mucha ilusión, llevamos tiempo ensayando. Perdonadnos los fallos, que son muy pocos, ¿eh? Y un aplauso muy fuerte, por favor, al que más empeño puso en la historia y que todos estemos tan implicados, que es a Pedro Álvarez Menchaca. Un aplauso. ¡Eso, Menchaca! Un buen amigo de todos. Lleva bajísimo, un choy. Estamos dicho. Un chollo para cualquiera pasa. Ay, ay.